Hay momentos en que la vida parece ponernos contra la pared. Ese fue el caso de Daniel, un hombre que vio crecer sus deudas mientras su fe menguaba. Se preguntaba dónde estaba Dios en medio de tanta adversidad y por qué la abundancia parecía un sueño lejano. Pero todo empezó a cambiar en el instante en que encontró un sencillo versículo, el Salmo 91. Daniel jamás imaginó que una oración pudiera ser el punto de inflexión. No pidió dinero, no exigió milagros, simplemente abrió su corazón y habló con Dios como quien habla con un viejo amigo. Y fue entonces cuando sucedió lo inesperado, una nueva energía lo envolvió y el miedo comenzó a perder fuerza. Algo en su interior despertó y lo imposible empezó a hacerse realidad. Días después, sonó el teléfono. Al otro lado de la línea, el banco tenía noticias que parecían un sueño. ¿Casualidad? No. Era un reflejo de la fe en acción, de la transformación que nace cuando el alma se entrega por completo. Antes de adentrarte en esta historia, suscríbete al canal, activa las notificaciones y cuéntame en los comentarios, ¿qué salmo te da fuerza en los momentos difíciles? Daniel estaba ahogado en una deuda de $10,000, y la desesperación era constante. Cada pago le pesaba como una losa, y su fe, antaño firme, ahora parecía lejana e inalcanzable. Se preguntaba si algún día volvería a respirar tranquilo. El miedo a perderlo todo le consumía las noches y le perturbaba los días. Sentado frente a la pantalla del banco, apenas podía creer las cifras. Cada dígito parecía burlarse de su situación, recordándole el fracaso y la impotencia. Quería huir, pero no tenía dónde esconderse, la deuda parecía haberse convertido en su peor enemiga. Le dolía el corazón, se sentía solo ante un mundo injusto. En el fondo, Daniel sabía que la deuda no era solo financiera, sino un reflejo del miedo que lo paralizaba. Necesitaba más que una solución monetaria, necesitaba recuperar la confianza y la fe que había perdido. Pero en ese momento, aún no sabía cómo transformar esa realidad. Algo tenía que cambiar, pero el camino seguía siendo incierto. Mientras rebuscaba entre cajas viejas, Daniel encontró un pequeño folleto amarillento. Al abrirlo, vio notas de su madre, entre ellas una poderosa oración, el Salmo 91. Fue como si, en ese instante, se abriera ante él un refugio espiritual. Una sensación de calma comenzó a reemplazar el pánico que lo consumía a diario. Leyó cada palabra con atención, sintiendo la presencia de Dios más cerca que nunca. La fe que antes parecía perdida comenzó a susurrar en su interior, recordándole que los milagros pueden surgir de maneras inesperadas. Fue la primera chispa de esperanza, una conexión directa con lo divino que necesitaba para seguir adelante. Daniel aún no sabía cómo esa oración podría transformar su vida financiera, pero sentía que algo profundo despertaba en su interior. La abundancia no solo se manifestaba en el dinero, sino también en la fortaleza que sentía crecer en su corazón. Cada palabra del salmo parecía construir un puente hacia el cambio que tanto anhelaba. Daniel comenzó a orar, pero sin pedir dinero ni milagros inmediatos. Buscaba guía y fortaleza para afrontar sus dificultades, confiando en que Dios era su refugio. Cada palabra parecía calmar su corazón y dar cabida a una fe que antes parecía dormida. Una sensación de paz empezó a reemplazar la ansiedad que lo consumía día tras día. Mientras repetía el Salmo 91, notó algo extraordinario, pequeñas ideas y soluciones surgían en su mente, casi como si Dios lo guiara. Fue una sensación de claridad que jamás había experimentado. La oración no solo le brindó consuelo espiritual, sino que también despertó su creatividad y su valentía para afrontar la realidad. En este primer encuentro profundo con Dios, Daniel experimentó una transformación interior. Comprendió que la oración no eran solo palabras, sino un diálogo que fortalecía su espíritu. La fe comenzó a manifestarse desde su interior, preparando el terreno para los cambios que estaban por venir.
Daniel comenzó a recitar el Salmo 91 cada mañana, creando un ritual que fortaleció su fe. Cada palabra parecía reemplazar el miedo con una energía nueva y revitalizante. El refugio que buscaba en Dios se hizo real, y la sensación de impotencia comenzó a dar paso a la confianza. Era como si cada mañana fuera un nuevo comienzo, una oportunidad para renacer espiritualmente. La práctica diaria de la oración no solo le brindó paz, sino también claridad mental. Daniel comenzó a vislumbrar soluciones a problemas que antes le parecían imposibles. La fe, cultivada con constancia, le reveló caminos hasta entonces ocultos, y su transformación interior se hizo cada vez más tangible. Sintió cómo crecía en su interior una plenitud espiritual que impulsaba cada una de sus decisiones. Con el tiempo, esta conexión diaria con Dios reforzó su sentido de propósito. El Salmo 91 no era solo un texto, sino una guía práctica que fortalecía su mente y su corazón. Cada mañana, la oración le recordaba que los milagros pueden ocurrir cuando la fe es activa y se cultiva con perseverancia. Un antiguo cliente contactó inesperadamente a Daniel, ofreciéndole un trabajo que jamás imaginó recibir. Era como si la respuesta de Dios comenzara a manifestarse en su vida. Las deudas persistían, pero la esperanza ahora era tangible. Pequeñas señales indicaban que algo más grande estaba sucediendo. Daniel comprendió que la oración le estaba creando oportunidades que antes parecían imposibles. Cada contacto, cada gesto inesperado, le recordaba que la fe obra milagros. Empezó a confiar en que la abundancia no provenía solo del esfuerzo humano, sino de la sincronía entre la acción y la guía divina. Esta etapa de pequeñas señales reforzó su confianza interior. Daniel comprendió que cada detalle importaba y que la transformación no dependía únicamente de grandes acontecimientos. El Salmo 91 siguió siendo su guía diaria, recordándole que Dios es su refugio y fortaleza, especialmente en los momentos de mayor dificultad. Daniel empezó a comprender que la oración no solo transformaba su situación externa, sino principalmente su ser interior. Cada recitación del Salmo 91 fortalecía su mente, renovaba su fe y aclaraba sus decisiones. Entendió que la verdadera abundancia surge cuando el corazón está en paz, dispuesto a recibir milagros. Esta transformación interior se convirtió en la base de todo logro futuro. La confianza en Dios le infundió el valor necesario para afrontar con serenidad los desafíos financieros. El temor a las deudas disminuyó, reemplazado por una sensación de protección y guía divina. Daniel aprendió que la transformación interior es el motor que impulsa la acción eficaz, creando oportunidades que antes parecían imposibles de alcanzar. Este proceso también despertó en él gratitud y conciencia espiritual. Comprendió que cada oración, cada momento de fe, era una oportunidad para fortalecer su conexión con Dios. La verdadera abundancia comienza en nuestro interior, y el Salmo 91 se convirtió en una guía práctica para recorrer este camino de crecimiento y milagros. Daniel comprendió que el verdadero enemigo no era la deuda en sí, sino el miedo que lo paralizaba. Cada noche de angustia comenzó a dar paso al valor y a la confianza en Dios. El Salmo 91 se convirtió en su escudo espiritual, recordándole que existía un refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. La fe transformó el miedo en fortaleza y determinación. Comenzó a afrontar los desafíos con serenidad, sabiendo que la oración no solo pedía milagros, sino que también preparaba su corazón para recibir soluciones. Las dudas aún persistían, pero la carga sobre su mente disminuyó. Daniel comprendió que liberarse del miedo era esencial para experimentar la abundancia y vivir una vida plena de fe y confianza. Con cada paso que daba sin temor, sentía la energía divina guiando sus decisiones. La transformación interior y la fe práctica crearon un círculo virtuoso, cuanto más confiaba, más señales y oportunidades aparecían. El miedo se disipó y la certeza de que los milagros pueden ocurrir se fortaleció con cada oración. Un día,
sonó el teléfono y el banco le dio una noticia increíble: le condonarían el 60% de su deuda. Apenas podía creerlo, pero cada detalle demostraba la intervención divina. El Salmo 91 no solo fortaleció su fe, sino que allanó el camino para milagros concretos en su vida financiera. Era la prueba de que la abundancia se manifiesta cuando la fe está activa. Daniel comprendió que ninguna lógica humana podía explicarlo. Refugiarse en Dios y la práctica diaria de la oración crearon las condiciones para esta extraordinaria transformación. Entendió que la fe no es superstición, sino un poderoso instrumento para alinear la mente y el espíritu con las soluciones divinas. La experiencia también ha enseñado que los milagros pueden surgir de maneras inesperadas. La abundancia depende no solo del esfuerzo personal, sino también de la conexión con Dios y de una fe inquebrantable en la oración. Cada paso de fe abrió nuevas oportunidades y demostró que los milagros ocurren cuando el corazón está dispuesto a recibir. Con su deuda prácticamente saldada, Daniel comprendió que la verdadera transformación no se trataba solo del dinero, sino del cambio interior que había experimentado. La oración diaria y una fe activa le enseñaron que ayudar a los demás es parte de la verdadera abundancia. Comenzó a compartir su historia y a guiar a personas que, como él, buscaban refugio y milagros. Cada acto de generosidad y cada palabra de consejo reforzaron su propósito. Comprendió que Dios no solo transforma vidas individualmente, sino que crea una reacción en cadena de impacto positivo. La fe, unida a la acción, se convirtió en la clave para atraer oportunidades y multiplicar la abundancia de forma consciente y sostenible. Daniel vivía ahora una vida alineada con el plan de Dios. El Salmo 91 seguía guiándolo, recordándole que la transformación comienza en el interior y se refleja en el mundo exterior. Comprendió que los verdaderos milagros ocurren cuando la fe activa cambios en el corazón y la conducta, permitiendo que la abundancia fluya naturalmente. La misma fuerza que transformó la vida de Daniel puede obrar en la tuya. Simplemente activa tu fe, recurre a la oración y permite que el Salmo 91 sea tu refugio diario. No se trata solo de esperar milagros, sino de preparar tu corazón para reconocer las oportunidades y actuar con confianza. Cada paso que das con fe te acerca a la abundancia que Dios tiene reservada para ti. La transformación no es exclusiva de Daniel, es una experiencia universal al alcance de todos los que buscan una verdadera conexión con Dios. Si sientes dudas, miedo o inseguridad, recuerda que existe un camino que trasciende el esfuerzo humano. La oración diaria y una fe activa actúan como catalizadores de milagros y de un cambio real. Ahora te toca actuar, cultiva el hábito de la oración, recita el Salmo 91 y observa cómo tu vida comienza a armonizar con soluciones inesperadas. La abundancia no es solo material, sino una transformación completa de mente, espíritu y corazón. Deja que la fe guíe tus pasos y prepárate para milagros que parecen imposibles. ¿Te diste cuenta de cómo la fe transformó la vida de Daniel por completo? Ahora es momento de reflexionar. ¿Qué miedos o dudas te impiden avanzar? ¿Has permitido que ocurran milagros en tu vida o sigues aferrado a la duda y la aprensión? La transformación comienza con pequeños actos: recitar el Salmo 91 a diario, confiar en Dios y abrir el corazón para recibir abundancia. Intenta aplicar estas prácticas y observa cómo tu mente, tus decisiones e incluso tus oportunidades empiezan a cambiar. El verdadero cambio se produce cuando la fe se pone en práctica de forma constante. Así que suscríbete al canal, activa las notificaciones y no te pierdas el próximo contenido sobre fe, oración y abundancia. Cuéntame en los comentarios, ¿qué salmo o práctica espiritual fortalece más tu fe y te acerca a los milagros? Tu historia puede inspirar a otros a despertar su propia transformación.